Las personas que enfrentan fuertes exigencias en sus puestos de trabajo pueden presentar inestabilidad emocional, insomnio, presión sanguínea elevada, falta de cooperación, nerviosismo y tensión. Las organizaciones están conformadas por individuos y estos son un conjunto de emociones. El conflicto puede tener diferentes niveles: conflicto percibido, conflicto experimentado y manifiesto. El conflicto percibido se presenta cuando las partes perciben el conflicto porque sus objetivos son diferentes. Se trata del llamado conflicto latente. Conflicto experimentado es el conflicto que provoca sentimientos de hostilidad y rabia entre las partes. Es el llamado conflicto velado. Conflicto manifiesto es cuando el conflicto se expresa con una conducta de interferencia activa o pasiva. Es el llamado conflicto abierto. El proceso del conflicto. El comportamiento conflictivo puede producir una reacción normal y saludable compuesta por 3 fases. Espera, que se deriva del propio bloqueo y es la esencia del conflicto. La espera puede ser momentánea. Tensión y ansiedad provocada por la demora y la posibilidad de que se produzca una frustración. Resolución significa la llegada de la solución del conflicto y el alivio de la tensión. Los conflictos se pueden resolver por medio de los siguientes procesos. Fuga o evasión es una manera de huir de los problemas que generan la inestabilidad entre personas y grupos. El impasse se trata de una situación en la cual el conflicto genera un bloqueo o parálisis. Es un estado en el que nadie llega a nada. Ganar-perder es una situación de victoria-derrota, resultado de una confrontación directa entre las partes. Una gana y otra pierde. Los conflictos pueden tener diferentes alcances y diversos actores. Conflicto intergrupal. El conflicto se produce cuando grupos opuestos chocan directamente. La competencia implica rivalidad entre grupos que persiguen un objetivo común. El conflicto en las organizaciones puede ser grupal, entre departamentos, o vertical, entre niveles de la organización. Conflicto interpersonal es el conflicto que se presenta entre personas que tienen intereses y objetivos antagónicos. Generalmente involucra emociones. Conflicto individual es el conflicto que enfrenta a una persona con sus propios sentimientos, opiniones y deseos. Efectos del conflicto. Todo conflicto puede producir en la organización consecuencias positivas como aumento de la cohesión del grupo, innovación y cambio, y consecuencias negativas como pérdida de energía, disminución de la comunicación y frustración. Haciendo hincapié en los efectos negativos del conflicto, la frustración es cuando los individuos y los grupos se consideran que sus esfuerzos son bloqueados y desarrollan sentimientos de frustración, hostilidad y tensión. Esto perjudica el desempeño de las tareas y el bienestar de las personas. Pérdida de energía. En lugar de canalizarla a un trabajo productivo, pues ganar el conflicto se vuelve más importante que el propio trabajo. Disminución de la comunicación. La comunicación entre las partes implicadas en el conflicto se encuentran con barreras, lo que merma gravemente la eficiencia de las actividades de la organización como un todo. Confrontación. La cooperación es sustituida por comportamientos que perjudican a la organización y que ejercen una influencia negativa en las relaciones entre personas y grupos.
5 estilos de administración de conflicto. Estilo competitivo refleja asertividad para imponer los intereses propios. Se utiliza cuando se requiere una acción decidida para aplicar rápidamente medidas importantes. El objetivo es ganar e imponer. Abstencionista refleja una postura indiferente y no cooperativa. Es apropiado cuando un asunto es trivial, no existe posibilidad de ganar. La clave es no exponerse. Estilo transigente refleja un poco de asertividad y de cooperación. Es un estilo adecuado cuando los objetivos de las dos partes son iguales de importantes, cuando ambas tienen el mismo poder y quieren conciliar diferencias o acordar una solución provisional sin presiones de tiempo. La clave es tener habilidad y astucia. Estilo acomodaticio refleja un alto grado de cooperación y funciona mejor cuando las partes saben lo que está mal, cuando un asunto es más importante que otros para ambas partes, cuando se pretende obtener ventajas sociales para utilizar en otras situaciones o cuando mantener la armonía es lo más importante. La clave es sobrellevar la situación. Estilo colaborador refleja un alto grado de asertividad y cooperación. Permite que ambas partes se beneficien mediante una buena dosis de negociación e intercambio. La clave es que las dos partes ganen y se comprometan con la solución. Para concluir el abordaje de conflicto en las organizaciones, se expone a continuación los procesos de resolución de conflictos. Una vez detectado el conflicto, se debe racionalizarlo. ¿Cuál es el conflicto y entre quiénes? Analizarlo. ¿Cuál es la capacidad de respuesta? Asumirlo, no negarlo. Diseñar varias estrategias posibles, elegir una de ellas, ejecutar y controlar. Llegamos a la conclusión de que el conflicto debe ser administrado cuidadosamente, de modo que sus consecuencias positivas sean destacadas y produzcan la convergencia y la consonancia necesarias para el desempeño de la organización. Muchas gracias.